Perfecto, una vez más aquí. Estamos tratando de conectarnos aquí. Vi que Adrián mandó. Todavía no. Me tiene que aparecer en un momento la conexión con él, con Adrián. Um, en un momento. Adrián, si me ves, conéctate. Hace un momento y estaba listo para hacer la conexión, pero apareció algo aquí. Y creo que ahora me vas a mandar el requerimiento, ¿no? Ah. Me gustaría ver, déjame ver ahora qué es request allow reviews, ok. Parece ser que se está tratando de conectar. Bueno, la vez pasada, hace 2 semanas, estábamos hablando respecto a lo que Dios nos ha llamado a hacer como papás. ¿Cuál es la función de nosotros como padres? Estuvimos tocando diferentes tipos de temas. ¿Cuál es lo importante de un papá? La importancia de nosotros poder guiar a nuestros hijos en buen camino. Y estuvimos tocando diferentes tipos de temas, la comunicación, que fue algo muy importante, la sinceridad. Hablamos de eso, que necesitamos como padres enseñar que somos sinceros, que tenemos sentimientos, para que nuestros hijos eventualmente vayan creciendo y se den cuenta que nosotros somos normales, somos otro ser humano que va aprendiendo poco a poco. Ok, Adrián está ahí, vamos a conectarnos. Ok, approve, sending my, perfect. Va a poder conectar ahí. Tratando de conectarse. Y estuvimos hablando de eso al respecto, de que es importante que nosotros como papás seamos honestos y que demostremos nuestros sentimientos para que nuestros hijos eventualmente crezcan y tengamos esa comunicación transparente, para que no piensen que solamente tratamos de pretender que tenemos todo junto y que sabemos hacer las cosas y que no nos equivocamos. Creo que es algo importante que tenemos que demostrar como padres. Y vamos a seguir hablando del mismo tema. Creo que este tema es muy profundo. Ahí está Adrián. Hey, Adrián, ¿cómo estás? Ahora sí. Pasa, hermano, ¿cómo Hey, estamos? bien, bien, bien. Aquí tratando de conectarnos, pero finalmente ahí está. Aquí estamos, gracias a Dios. ¿Qué tal Perfecto. Qué si perfecto. iniciamos con una oración para dar entrada a este tema que habíamos quedado? Lo Claro, voy a claro, repetir. claro, me parece una buena idea. Creo que es importante invitar a Dios en nuestro camino Así diario, es, ¿no? así Claro, es, hermano. ¿tú lo quieres hacer? Sí. Adelante, claro que sí, hermano. Dale. Padre Celestial, en esta tarde noche te damos gracias porque una vez más tú estás con nosotros, tú eres el que envía al Espíritu Santo para que podamos compartir y hablar de este tema que es muy importante sobre el liderazgo de los padres. Y hoy queremos, Padre, que tú estés con nosotros, que tú nos hables, que le hables a las personas a través de nosotros y sobre todo, Señor, que nos lleves con bien a nuestros hogares y quédate con nosotros en esta tarde, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Así es, hermano. Bien. Cuéntame cómo ves, cómo No, el tema. estaba hablando un poco ahorita antes que te conectaras de lo que tocamos la vez pasada, que qué importancia tenemos nosotros como padres en la vida de nuestros hijos, el impacto que nosotros tenemos como padres, ¿verdad? Hacia ellos y cuál es la manera de que nosotros como papás necesitamos guiar a nuestros hijos en el camino de Dios, ¿no? Y creo que en lo cual acordamos seguir hablando de este tema, que es el mes del papá, en una manera para poder compartir un poco lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y cómo es lo que Dios quiere que nosotros guiemos a nuestra familia, ¿verdad? Nuestros hijos y qué tipo de liderazgo como padres nosotros tenemos que funcionar dentro de la familia. Así es una parte fundamental en nuestra familia, que nosotros como padres podamos ser guía a nuestros hijos, no solamente a nuestros hijos, sino también a las personas de afuera, ¿no? Los Claro. que no conocen de la palabra,
pues por nuestros mismos frutos y ejemplos podemos enseñarles cómo podemos vivir en el camino del Señor, ¿no? Exactamente, exactamente. Fíjate que hace varios días precisamente hay un devocional que mandé que dice comienza en el hogar. Y lo voy a leer porque es muy importante que empiece en nuestros hogares. Y dice así el versículo de 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué es lo Wow, que nos quiere hablar el versículo? La palabra de Dios nos enseña a hacer el bien a todos. Sin embargo, hay una escala de prioridades sobre las cuales, si no existe el amor en el primer escalón, difícilmente podremos agradecer al Señor, haciendo lo correcto en los peldaños siguientes. En el versículo de hoy se nos revela cuál es el primer escalón, constante y afirmada, nuestra familia. Está claro que el amor al prójimo más cercano, nuestros amigos, conocidos y todos los hombres, incluso a nuestros enemigos, es un pilar indispensable para caminar con el Señor. Pero, ¿cómo podría ser este cuidado al prójimo completo si no empezamos primero por nuestro propio hogar? El amor necesita ser traducido en acción. La fe debe actuar a través del amor. Hay un libro de un monje que se llama Jan Schutter y el ejecutivo dice que no somos lo que hablamos, somos lo que hacemos. ujú, El cuidado de la familia es el principio vital de la fe cristiana. claro, El amor al prójimo debe ser una extensión de aquel profesado dentro del hogar. Nuestras palabras necesitan ser respaldadas por nuestras acciones y es que el credo debe ser referenciado por la conducta, la confesión debe ser probada por las acciones. Ser cristiano es ser un, no es, ser cristiano es ser un mejor marido, un mejor padre. Ser cristiano es ser un mejor, perdón, comienza en el hogar y se desborda en el mundo. Nuestra familia es el mayor estandarte de la fe cristiana o su más devastador oponente. Imagínate, si nosotros no empezamos desde nuestro hogar, ¿cómo queremos convencer a los de fuera? es Porque importante. ese es lo que nos habla Timoteo, es de que debemos empezar primeramente con el hogar. Y creo que es bien importante porque muchas veces pensamos que somos papás porque tenemos uno, dos, tres, cuatro hijos. Bueno, ya me hice papá. En realidad no, yo siempre pienso y creo que tengo presente que sí tengo esa función de ser papá, pero también tengo la función de ser líder. Y si no funciono como líder dentro del matrimonio, dentro del hogar, no puedo hacer la reflexión, ¿sí? La luna no tiene ningún poder para tener luz, es un reflejo del sol. O simplemente nosotros, si nosotros entendemos que somos un reflejo de Dios y que nosotros podemos exponer lo que en realidad Dios quiere que hagamos en nuestras vidas hacia los demás, nuestros enemigos, como lo leíste, las personas que nos observan constantemente, que no tenemos la perfección, ¿verdad? No la alcanzamos, no podemos lograrlo, solamente Dios es perfecto, pero si nos esforzamos, como dice Timoteo, si nos esforzamos en mantener primero nuestro hogar, creo que podemos poder avanzar poco a poco y poder reflejar a los demás esa función que Dios nos ha llamado a tener. Así es, primero debemos de tener amor, porque si no hay amor en nuestros corazones, pues no vamos a poder ser reflejo de esos dones que el Señor nos da, ¿no? Y es Exactamente. importante enseñar y sobre todo hablar cuál es el papel de un padre, Ujú, porque padre solamente tenemos uno ujú, y ese padre está en los cielos, ¿no? claro. Pero Él nos mandó a ser mayordomos en esta tierra. Ujú, El mayordomo es el que cuida. ujú, Y, por ejemplo, a nosotros nos dio una familia a la cual tenemos que cuidar. exactamente.
Sí. Hacia todos nos dio una familia a la cual nos va a pedir cuenta de cómo estamos trabajando en Ujú. esa familia, cómo estamos dando la educación a nuestros hijos, porque es muy importante enseñarles a nuestros hijos valores, la Ok. educación, porque hoy en día se ha perdido todo eso, ya No, con no, este liberalismo que hay, pues ya se está perdiendo todo lo que se transmite en internet, televisión, pues yo creo que para algunos padres va a estar bien, pero para nosotros, pues yo creo que necesitamos enseñarle a nuestros hijos, más que nada, a quién seguimos, que vean ese ejemplo, ¿no? De que nosotros seguimos o tenemos una fe, y no es una fe ciega, sino una fe viva, una fe en la que nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo y todas las enseñanzas que Él nos enseñó. Y por ende nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos a lo que nosotros creemos. No los vamos a obligar, porque muchos dicen, ay, es que me obligan, no te vamos a obligar, sino simplemente vamos a hacer ese reflejo, esa enseñanza en casa. Es lo que hablamos hace 15 días. ¿Cómo quisieses tú, si nosotros que tenemos hijas, niñas, cómo quisiésemos que o su pareja, o su novio, o lo que sea, vaya, las quisiera tratar? Ujú. ¿Cómo te gustaría que trataran a tu hija, digamos, Claro, de lo mejor, ¿no? ¿no? Pero ¿cómo tratas tú a tu esposa, Exactamente. ¿no? Ya. Entonces eso es lo que debemos de hablarle a nuestros hijos, ¿no? Así como quieres que nosotros tratamos a nuestro cónyuge, a nuestra pareja, pues yo quisiera que te trataran igual o mucho mejor. Exactamente. Exactamente. Y por eso es muy Sabes que importante yo pienso que no, la vez pasada lo mencioné, pero hay algo que no, y creo que no puede haber un papá perfecto, ¿verdad? No tenemos esa capacidad, pero sí podemos mejorar. Sí, sí podemos. Eso que ni que si nuestros padres de alguna manera nos educaron con con la conciencia que tenían en ese momento, bueno, fue de la manera que siguieron los pasos, ¿verdad? Y siguieron el camino de la igual manera, pero creo que nosotros cuando venimos a Cristo, cuando nosotros encontramos la salvación por medio de Él y nacemos de nuevo, creo que nuestra conciencia cambia. Y hay un cambio porque la vieja, por decir que el viejo espíritu muere, hay uno nuevo, y en ese nuevo espíritu que nace uno de nuevo, tiene la oportunidad uno de crear una nueva conciencia y darse cuenta que con esa nueva conciencia es tiempo, y lo dijimos la vez pasada, Romanos 12:2, que no nos conformemos con este mundo, sino que seamos transformados. Yo creo que cuando comienza de esa conciencia, hay una transformación dentro de nosotros que nos hace ver, oh, estoy haciendo mal esto, estoy educando mal o estoy tratando mal. Y sí, tenemos que empezar por un principio, y creo que el trato hacia nuestra esposa tiene que ser mucho mejor que cualquier otra cosa. A veces somos más fieles con el jefe o con los amigos que con nuestra propia esposa. Si nosotros no adaptamos nuestra nueva conciencia hacia un nuevo camino, es difícil que seamos el reflejo de algo nuevo. Nuestros hijos no nos van a creer, van a decir que mi papá habla de que él es un buen cristiano y eso, pero trata de la punta a mi mamá, o no tiene la actitud que debe de tener para poder educar. Nosotros tenemos que entrar en esa conciencia nueva y decir, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo lo dije la vez pasada, no hay escuela, pero sí hay manual. Y si nosotros aprendemos de ese manual, podemos nosotros darnos cuenta cuál es la base para nosotros poder criar a unos hijos con buenos principios. Porque, como lo dices, ya no hay moral, ya no hay la educación, ya se va perdiendo poco a poco, y en realidad ahora se hace y se siente lo que se quiere, ¿verdad? De una manera es como la cultura se va inclinando. Así es, debemos ir siempre al manual, que es la palabra de Dios, que es este libro tan maravilloso, que muchas personas prefieren tenerlo cerrado que abierto. Es difícil. Entonces, yo creo que como tú y yo, cuando venimos a este libro, se nos fue quitada esa venda de los ojos, y el Señor empezó a tratar en nuestro corazón, en nuestra mente, de que estábamos en un camino mal,
erróneo, un mal Ciego, camino, total. ¿no? Exactamente. Entonces, cuando nosotros abrimos este libro, nosotros podemos darnos cuenta de que debemos de cambiar. Mm, Acuérdate que nuestra lucha es contra nosotros mismos, contra nuestro propio yo, nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra ira. Esa sí. es nuestra mayor lucha nosotros. Entonces nosotros debemos de cambiar, como dice Pablo a la carta a los Corintios 5:17, cuando somos, este, perdón, es 5, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Claro. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces los Exactamente. que estamos en Cristo somos nuevas personas, nuevas criaturas. El viejo yo ya quedó atrás, ya. Pero fíjate que Ay, hay algo ahí bien importante, que nosotros a veces, yo lo viví en mi propia familia, nosotros decíamos que éramos cristianos, pero de dientes para afuera. ¿Por qué no asistíamos? Porque no íbamos, porque solamente íbamos cuando alguien había fallecido, o porque era la Navidad, o porque era el tiempo de la Pascua, no sé, por cualquier otra excusa, pero no teníamos una relación. Pero fíjate bien, este versículo, como dice, somos nueva criatura. Cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo, hacerlo mejor, dejar la naturaleza vieja atrás y verse que somos nuevos en Cristo. Pero no podemos hacerlo hasta que no entendamos que somos nuevas criaturas. Y eso es lo que a veces eh, en mi persona, tiempo duré en darme cuenta que era una nueva criatura. Tardó tiempo en caerme, como decía mi mamá, el 20 en mi cabeza de poder entender, wow, acepté a Cristo, soy una nueva creación, necesito hacer las cosas diferentes, pero muchos caemos en ese problema de que pensamos, pues, como voy a la iglesia, pues ya estoy bien, pero no, tiene que haber una renovación, tiene que haber una nueva conciencia, un nuevo pensamiento, una nueva decisión, un nuevo sueño. Tiene que haber algo nuevo para que nosotros nos demos cuenta que necesitamos encomendarnos a ese camino. así es. Nosotros mismos tenemos que dar el primer paso o ese paso de poder cambiar. La semana pasada estaba leyendo un artículo en donde decía que el 88% de los hombres, papás, cabezas, Perdón. son los que llevan a la familia a Cristo. Y ahí viene la mujer y de ahí es el 15% y creo que los hijos son el 3%. Y entonces escuchando los comentarios, ya sabes que ahorita está esto de la igualdad o paridad, que no, que la Ah, mujer, que no. ujú. Entonces, yo creo que a veces cuando malinterpretan también ese tipo de artículos, nosotros podemos ver que nosotros, bueno, yo lo puedo ver en mi caso cuando yo vine a Cristo, pues tuve, mi propia familia fue la que dijo, yo quiero ver o quiero sentir lo que tú sientes o quiero conocer lo que tú sabes, ¿no? Claro, Porque ellos ven el cambio. sí, La misma familia ve el cambio en el hombre. Que no estoy diciendo que somos patriarcales, ¿no? Como muchos, es que viven todavía en esa era, ¿no? Pero no, nosotros ya, yo creo que realmente los que seguimos al Señor, nuestra mente, nuestra forma de pensar es muy diferente. Nosotros pensamos más en la humildad, en el amor del Señor. Y esa humildad y ese amor lo tenemos que traer a casa, llevarla a la casa. Entonces, al ver tu pareja o tus hijos ese cambio, pues ellos se van a sentir atraídos al Señor, porque tus acciones hablan, como decía el devocional, tus acciones van a hablar más que las sí, palabras. Y total. muchas veces cuando nosotros cortamos todas esas tradiciones, como lo hablamos la vez pasada, vamos a quitarnos esas tradiciones que el hombre ha hecho. La misma humanidad lo ha hecho por generaciones. Y nosotros vamos a cortar todo eso. Vamos a ser buenos esposos, como Pablo nos manda en 1 Corintios 7, nos habla los deberes conyugales, cómo debemos de tratar a nuestras esposas.
Y así como las esposas deben de tratar a sus esposos, ¿no? Y Yeah. también nos habla, esta palabra nos habla de cómo debemos de tratar a nuestros hijos. Sabes que este tema de papá abarca tantas cosas. En realidad, esto podemos estarnos aquí todo un año hablando de esto, porque el ser papá no significa nada más los hijos, es como ser esposo, como ser papá, cómo manejar nuestras finanzas, cómo manejar las emociones en casa, cómo manejar nuestros deseos, nuestros sueños, los planes que tenemos. O sea, implica tantas cosas. O sea, el ser papá no es nada más que crear hijos y engendrarlos y ya eso es todo y vámonos el siguiente. No, envuelve tantas cosas. Ahora que decías del por ciento de los hombres que guían a las familias a Cristo, y, ¿sabes que hay un por ciento bien alto de todas las personas que están dentro de la cárcel, hombres, es carencia de afecto de los padres? Así Sí, es, nosotros no nos damos cuenta qué tanto impacto tenemos como papás en la vida de nuestros hijos. No simplemente es el hecho de decir tengo hijos y soy papá, no, implica mucho y yo creo que es algo que en realidad tiene que ser en una manera expresado, es el amor a nuestros hijos. El constantemente aprecio. Cuando son pequeños, no hacen otra cosa más que, para que nosotros los creamos, no hacen nada. Los queremos por lo que son. Y creo que Dios hace igual, Él nos ama por lo que Él es, ¿verdad? Él es Dios y Él es amor. Pero nosotros llega el momento en el cual paramos y ya no tenemos ese afecto con nuestros hijos, ya no damos esas palabras que necesitan escuchar. Y mi esposa me estaba comentando el otro día, la mayoría de las personas que tienen un éxito en sus digamos, en sus carreras, que ejercen ingeniería, arquitectura, doctorado, todas esas personas, es algún momento en cual alguien los empujó y ese fue el papá. Nosotros así es. tenemos tanta influencia en la vida de nuestros hijos que no solamente es por estar ahí, y podemos nosotros influenciar tanto si nos damos cuenta que necesitamos leer el manual para poder ejercer el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer. Así es. Imagínate nosotros que somos hijos del Señor. ¿Cómo llegamos a Él? Heridos, lastimados, ¿sí? Y todos en general, ¿eh? Estamos hablando de que nosotros somos sus hijos adoptados. Y Él lo habla a Juan. ¿Sí? Por tanto, hoy nosotros somos hijos adoptados porque Él nos ha adoptado. Y Ujú. ahora Él es nuestro Padre. Exactamente. Entonces, imagínate nosotros cuando venimos a nuestro Padre, ¿qué le pedimos a nuestro Padre? ¿Qué queremos pedirle a nuestro Padre? Nuestros hijos vienen y nos piden, oye, yo quiero, no sé, una playera, una camisa, un vestido, unos zapatos, cosas materiales. Y nosotros, como cristianos o como creyentes, ¿qué pedimos al Señor? Lo mismo, dame esto, dame aquello, dame el otro. Y precisamente también hay familias en donde los padres les dan todo a sus hijos, pero los hijos no quieren eso. Los hijos Claro. lo que quieren es un abrazo, un tiempo con los padres, ¿no? Y es lo que nosotros cuando venimos a la oración con nuestro Padre es lo que pedimos, Señor, tiempo. Nada más venimos y pedimos, Señor, dame, quiero. Y cuando le preguntamos a nuestro Padre, Señor, ¿cómo estás? Papi, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer hoy? Por ti, ¿no? Sino Claro. simplemente solamente queremos exigirle a veces, porque también se da mucho eso de decretar y de claro, y no voy a de recibir un no por respuesta, y, ¿no? O sea, aquí nosotros vamos a ir con nuestro Padre con un corazón humilde. Él ya sabe lo que nos hace falta. La escritura lo dice, ya conoce tu corazón. La forma en que pedimos las cosas está en que Él dice, te lo voy a dar, pero también Él puede decir, no te lo voy a dar, Claro. ¿no? Porque eso puede ser una prueba para nosotros, ¿no? Ujú. Nos está probando para ver hasta dónde puede llegar nuestra fe. Y créeme que muchas personas cuando no se les da,
claudican, se apartan, se van. No. ¿Por qué? ¿Por qué no me diste? Y el Señor no es de eso. El Señor dice, yo quiero que me ames, que me quieras, no solamente por conveniencia. Imagínate cuántos, y no sé si a ti te ha pasado o te pasó en la escuela, que cuando nos juntamos con alguien era por conveniencia, o se juntaban contigo por conveniencia, Oh, claro. no Sí. realmente por la amistad. Y todavía sigue pasando. Exacto. Entonces, imagínate, el mismo Señor lo dijo, realmente ustedes me siguen porque se saciaron de lo que yo les di. Ya, exactamente. Al no estar, o sea, Una vez prediqué de eso, Jesús no es panadero, de que solamente exacto. estaban con él por el pan. Y precisamente hoy en día, bueno, en muchos lugares están por lo mismo, porque yo vengo a que tú me des. Sí, Dios va a bendecir. Dios nos bendice, nos da un día más para poder trabajar, nos da un día más para podernos esforzar. Pero muchas veces no queremos ni esforzarnos, no queremos trabajar, sino simplemente queremos recibir así, ah, pues dame. Ujú, Y entonces, ¿dónde está ese extra de que pues esfuérzate, ¿no? exactamente. Queremos que te esfuerces, de que realmente Dios puede proveerte, sí. Si trabajas, Él va a proveer y va a abrir puertas para que pueda proveerte, para que tus graneros estén llenos, pero nosotros solamente queremos pedir sin levantar una mano, dirían, ¿no? O sin levantar un dedo. Simplemente queremos decir, Señor, bendíceme, dame trabajo. ¿Y ya saliste a buscarlo? Sí. Ah, Señor, sáname, cúrame porque estoy enfermo. ¿Y te cuidaste? No. O sea, queremos venir a exigirle a nuestro Padre, pero nuestro Padre sabe cuáles son nuestras necesidades. Imagínate tú sabes cuáles son las necesidades de tu hogar. Claro. O sea, hace falta, no sé, en la despensa, ¿no? Hace falta, no sé, jabón, pasta, cepillo de dientes, X. Tú sabes cuál es la necesidad. Y la necesidad de tus hijos, la necesidad de tu esposa. Ah, te hace falta esto, te hace falta lo otro. Tú sabes como padre, como líder y cabeza, sabes lo que hace falta, ¿no? Wow. Y a veces, por tanto trabajo, nuestros mismos hijos o nuestra misma esposa va a venir y nos va a decir, oye, hace falta esto. Ya. Creo que pasa hasta ahora. A veces buscamos solamente a Dios por nuestra conveniencia, nada más, porque tenemos una mala racha, porque nos hace falta trabajo, porque nos hace falta dinero. La mayoría de nosotros venimos así a los pies de Dios y muchas veces lo usamos solamente como un cajero automático, a ver qué hay. Y si hay bien y si no, pues no me quedo, me voy, ¿no? Y no podemos ver cambios en nuestra vida si solamente lo vemos así, como un cajero. Vamos, sacamos y cuando queramos regresamos otra vez y cuando necesitamos más. Si nosotros queremos ver una transformación en nuestra vida como padres y esposos, necesitamos hacer algo, necesitamos hacer un esfuerzo, necesitamos conectarnos. Yo siempre empujo a la gente y hablo y cuando tengo oportunidad de hablar con diferentes padres o personas, los empujo a decir, conéctense en la iglesia, salen buenos sueños, salen buenos planes, salen buenas cosas, salen nuevas ideas, la transformación y comienza de adentro hacia afuera. Pero simplemente nada más vamos por ir y no hacer el esfuerzo de poder aceptar lo que Dios quiere para nosotros. Él quiere hacer un cambio en nuestra vida. Venimos por esa razón, porque no lo tenemos todo junto. Venimos a Él porque necesitamos de Él, pero si no queremos plantarnos en sus raíces, plantarnos en su palabra, plantarnos en su amor, no podemos ver fruto. Y yo lo veo, hay padres que sufren a la edad de tener hijos de 20, 21 años que ya no los respetan, que ya no viven en la casa, viven en adulterio, o inclusive no necesitan ser 20 años, pueden ser 10, 15, 12, que no los respetan, que les responden, que no tienen ni siquiera agradecimiento por lo que hacen por ellos, porque en la temprana edad no se dieron cuenta que había una necesidad de eso. En el libro de Proverbios dice, entrena al hijo a temprana edad para que no se separe del camino.
entrénalo. So, hay una manera que nosotros podemos hacer para poder ver resultados en nuestros hijos, y no solamente en nuestros hijos. Cuando nosotros plantamos la semilla en nuestros hijos, esa semilla da generación por generación. Nuestros nietos ahora serían los hijos de ellos y los hijos de ellos constantemente, porque Dios quiere bendecir las generaciones, pero si no hacemos lo posible. Yo crecí en una familia disfuncional, un papá que físicamente estaba ahí, pero irresponsable era, que no tenía esa actitud de decir, necesito guiar a mi hijo, tengo un hijo varón, el primero, necesito guiarlo para que él continúe una vida. No, tenerlo solamente por tener y ser irresponsable. So, no trato de apuntar el dedo hacia él. Simplemente hago saber que es necesario nosotros, si queremos ver un resultado en la vida de nuestros hijos, necesitamos actuar. Y no solamente verlo como, a ver, Dios, ¿qué nos vas a dar? No, Dios, ¿cómo puedo yo utilizar lo que tú me has dado para que pueda yo llevar a mis hijos en el buen camino? Y ahí está la respuesta, hermano. La tenemos siempre en nuestras manos. Claro. Y así sucedió con el Padre cuando Dios le habló a Moisés para que sacara al pueblo, o sea, a sus hijos, a ver, pueblo escogido. Los de tanto amor que dijo, a ver, ya los voy a sacar de la esclavitud. Pero aún así el pueblo siguió en rebeldía. Y hoy en día la gente sigue en rebeldía. No quiere realmente acercarse No. a los pies de Cristo. No quiere dejar de hacer lo malo. Yeah. Y es lo que todos los días nosotros como hijos de Dios, como lo que seguimos a Cristo, seguimos a Jesús. Nuestros corazones debe de existir eso, Señor, no puedo volver atrás. Porque como habíamos leído en Corintios, somos nuevas criaturas, nuevas personas, ¿no? Entonces debemos de estar en constante oración, porque es lo que el Señor Jesús nos enseñó. Manténganse en oración día y noche. Yeah. ¿Para qué? Para que no entremos en la tentación o no caigamos en la tentación, ¿no? Muchas veces queremos pedirle, hermano, tú ora, tú que estás más cerca con el Señor, tú ora por mí. Entonces, ¿dónde está tu esfuerzo? ¿Dónde te estás esforzando tú? ¿No? O sea, yo creo que Dios nos oye a todos nos escucha. Simplemente quiere que nos quitemos ese orgullo, porque esa es la destrucción de todo, el orgullo. Entonces, cuando nosotros quitamos ese orgullo y venimos a los pies de Cristo y venimos y le pedimos, Señor, perdón, perdóname por mis malas acciones, perdóname por mi mala actitud, perdóname por no saber gobernar bien mi familia. ¿Por qué? Como tú lo decías, porque a lo mejor mi familia, mis padres, mis abuelos no supieron darnos una buena enseñanza, o hablarnos del amor realmente. Entonces, imagínate, Dios ya nos dejó las instrucciones, nos dejó la guía también. Claro. Como nosotros ponemos esas instrucciones, esas reglas en nuestro hogar, esas reglas a nuestros hijos. Dios ya nos las dejó escritas y quiere que las sigamos, sigan ahí con esas reglas, Yeah. sigan escuchando mi palabra, ténganla en sus corazones, porque llegará, créeme que llegará el día en que ya no va a haber Biblias. Ya no falta mucho porque realmente la maldad del ser humano hoy en día ya es pues ya es muy alta. O sea, entonces debemos de estar preparados para cuando realmente todos estos libros ya, porque acuérdate que querrán escuchar la sana doctrina y ya la van a decir, no, quiten las Biblias, ya quiten esos libros, porque la verdad, nosotros queremos poner nuestras propias leyes. Y sí es cierto, han hecho sus propias leyes en la cual han confundido, quieren confundir realmente a los hijos de Dios, ¿no? Exactamente. Fíjate que estamos hablando del papá, la importancia de ser papá, guiar a nuestros hijos. Yo puse 3 puntos que me gustaría antes de que, que le diéramos quizás algo que nos podamos llevar con esta transmisión que estamos haciendo. No sé cuál sea la idea de que la siguiente semana hablemos, pero si este es el uno
vamos a parar a hablar del papá y todo esto del matrimonio. Si la siguiente semana tenemos que hablar de algo más, que bueno, si necesitamos regresar a esto lo haría, pero un punto que me gustaría que tú dieras tu opinión y la misma lo voy a hacer yo. ¿Cómo podemos guiar a nuestros hijos con el ejemplo? ¿Qué tú puedes expresar, por ejemplo, cómo guiarías con el ejemplo a tu familia? ¿Cómo guiaría yo a mi familia con el ejemplo? Sí. Si el Señor nos habla, ama a tu prójimo como a ti mismo y sobre todo ama a tus enemigos, que es lo que a muchos les cuesta, precisamente es amando a mi prójimo, ayudando a mi prójimo, sirviendo a mi prójimo, más a aquellos que que nos han hecho cosas malas, que nos han humillado, insultado. A eso dice el Señor, a esos aman los más. Entonces, si yo reflejo eso a mis hijos, a mi familia, lo que el Señor ha hablado de amar al prójimo, pues obvio que ellos también van a decir, ah, pues yo quiero, también debo amar a mi prójimo, porque es casi, casi, más bien es un mandamiento del Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y la gente lo que no quiere es eso, no quiere amar. Se preocupan, volvemos al tema, se preocupan por el yo, Ujú. yo. Sí. Hay mucha, ahorita creo que vivimos en esos tiempos. Me doy cuenta yo en la calle con las selfies, con primero yo y que salgo yo en los videos. Simplemente verlo. Cuando toman una fotografía de la familia, ¿cuál es la primera persona que buscas? A ti. A ver qué tal Exacto. te ves. So, simplemente es uno, 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 ¿me entiendes? Y siento yo que como ejemplo, y mi punto de vista como ejemplo es tenemos la función, sí, el título de papá, pero la función de un líder. Y siento que un líder necesita guiar con el ejemplo y es bien importante. En el ejemplo espiritual, sí, tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y creo que ese ejemplo de amor es importante a nosotros a poderlo reflejar a nuestros hijos. Pero como líder, siento que un ejemplo que nosotros podemos hacer con el ejemplo de nuestra actitud. Creo que la actitud es una herramienta que ayuda a un líder a poder generar un ejemplo positivo. La actitud de cómo tú enfrentas las dificultades es un ejemplo. Cómo enfrentas la fricción entre mamá y papá. Hay fricción en el matrimonio y los hijos están al pendiente de esa fricción. ¿Qué es lo que va a decir mi papá? ¿Cómo va a contestar mi papá? ¿Qué es lo que va a decir mi mamá? Y si dice algo que no está bien, ¿cómo va a reaccionar? Creo que la actitud de un papá y como líder que somos, necesitamos tener una actitud positiva, necesitamos tener una actitud controlada, necesitamos tener esa ambición de nosotros poder entender que si nosotros damos un buen ejemplo con nuestra actitud, nuestros hijos van a aprender a poder llevar las dificultades dentro del hogar cuando les toque, las dificultades dentro del trabajo cuando les toque trabajar en la escuela. Depende de nosotros también qué tipo de ejemplo les podamos dar con esa actitud. Y yo lo he notado mucho con mi hija la mayor, que ella ve a veces las fricciones que tenemos en el matrimonio, a veces mi esposa y yo no estamos de acuerdo con cosas o cómo manejamos las finanzas o lo que vamos a hacer. Y con la actitud que yo tengo es como ella se da cuenta cómo mi papá está manejando la situación. Hace unos meses, el año pasado, es, viajé a las montañas con mi hijo, el mediano, y entramos a un restaurante y yo no sabía que en ese restaurante no puedes comer lo que llevas, tienes que consumir. So, compré un café y me senté y traía unos sándwiches en la bolsa y saqué mis sándwiches y me lo comencé a comer. So, vino el encargado y me dijo, con una actitud bien mala, me dijo, ¿sabes qué? Tienes que salirte de aquí, no puedes comer aquí. Y estaba comiendo. Y yo le dije, ok, en un momento lo hago. Me dice, no, te tienes que largar ahora mismo. Y entonces cuando él levantó la voz, hubo como, si has puesto el agua a hervir, ¿cómo comienza a hervir el agua? Así comenzó a haber si quieres, empezó a hervir mi sangre en una manera. Ya no me gustó el tono de voz, ya no me gustó nada, pero mi hijo estaba sentado enfrente de mí y podía ver sus ojos encima de mí, simplemente por la reacción de mi ojo, ver lo que me estaba viendo a mí. Y en ese momento me di cuenta que yo pude ver
he dado un ejemplo de buena actitud o de mala actitud, que me iba a arrepentir por mucho tiempo. Simplemente sonreí y le dije, tienes razón, me voy a parar y me voy a salir a comer mi sándwich afuera. Y lo hice, me levanté, puse la bolsa y me salí. Si esto me hubiese pasado hace 10 años, a lo mejor lo dejo chimuelo, a lo mejor tienen que llamar a la ambulancia. Sí, hay una transformación que Dios quiere que hagamos en nuestra vida y toma tiempo. Pero necesitamos nosotros aceptar que necesitamos ese cambio. El Señor está dispuesto a darnos ese cambio, esa nueva vida, esa nueva transformación. Pero si nosotros no tenemos la actitud de agradecimiento, de recibir por medio de Él, ya hizo mucho, ya murió en la cruz por nosotros, ya nos dio vida eterna. Tenemos nosotros la oportunidad de tener una transformación en nuestra actitud. Siento yo que uno de los ejemplos que nosotros como papás podemos dar es nuestra actitud. Fíjate que ahí acabas de tocar muchos temas y temas bíblicos. Por ejemplo, cómo fue primera la relación de Jesús hacia sus discípulos. Él tenía que ser el ejemplo para Claro, ellos, porque él les estaba hablando. Y precisamente él como guía, como líder, vio a aquellos discípulos que, pues, tú sabes, un recaudador, un celote, un pescador, o sea, muchas personas de esos discípulos que tenían oficios muy difíciles, ¿no? Es como si lo comparáramos ahorita con un diputado, un senador, o un ladrón, o un narco, ¿no? ya, ya. Imagínate que y empezar a discipular a esas personas. Y Jesús fue paciente, aunque también tuvo sus momentos de ira, pero fue más paciente. Y él mismo decía, sean humildes como yo. Pero al decirle, sean humildes como yo, Jesús primeramente lo tenía que hacer. Tenía que sus discípulos vieran lo que les estaba hablando, de qué les estaba hablando, de ese amor al pecador, ¿no? Porque normalmente todos nosotros lo que hacemos es señalar al pecador, ¿no? Y en aquel tiempo había la secta de los fariseos seduceos que eran los que señalaban a los hombres, ¿no? Y precisamente nosotros vemos ese ejemplo en Jesús en el que él fue paciente con sus discípulos. Les enseñó primero, los hizo sus amigos. ¿Qué es lo que hacemos primero para ser un discípulo? Pues primero vamos a hacerlo nuestro amigo que tenga confianza, para que así nosotros podamos trabajar en esas personas, en ese liderazgo también podrse decir, ¿no? Pero primero debemos enfocarnos aquí, ¿cómo vamos a trabajar primero con dar ese ejemplo? Y sabemos que al dar ese ejemplo primero debemos de empezar, como muchas veces lo hemos hablado, pues en nosotros, ¿no? Tú fuiste paciente al ver a tu hijo, si no te hubiera mirado tu hijo, yo creo que sí hubiera reaccionado de otra forma, ¿no? Tal vez sí. También está en el pedir, dice la palabra, dice en el pedir está el dar, ¿no? Entonces esta persona llegó muy déspota a decirte, no, 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 salte, que pues obvio que te vas a aprender, ¿no? Pero Exacto. si hubiese llegado amablemente a pedirte, oiga, disculpe, es que no se puede introducir alimentos, no se puede consumir dentro del establecimiento estos alimentos y le voy a pedir por favor de que se retire. Yo creo que la manera hubiera sido diferente la reacción. Ya, Está bien, ¿no? exactamente. Sí. Porque lo mismo es cuando vas a una tienda a comprarte algo, ¿no? ¿Cómo es el trato? ¿En qué puedo ayudarle? ¿Qué puedo servirle? ¿Qué talla busca? ¿No? Entonces, tú vas a tener una buena reacción. Dice, pues, buena actitud, me está atendiendo bien, pues, posible le dice, te voy a comprar, ¿no? Pero si llega un vendedor, ¿qué quiere? Ay, no me descomode aquí. Obvio que la reacción va a ser, oye, pues para eso estás, para eso te alquilas, ¿no? Pero nosotros debemos de ser, la escritura dice que debemos ser muy, muy pacientes para todo. Debemos de tener esa paciencia. Tarda en llegar lo que dice Gálatas 5, ¿no? Tarda en llegar el fruto. Tarda, pero llega. Sí, pero Tarda, también acuérdate lo que dice, pero lo que llega. dice Santiago,
que debemos ser tardos para airarnos, para Mm. enojarnos. Debemos de, a ver, ya. Ahora So, sí, contar hasta 10, como dice aquí no sé si llegaste a ver ese canal 5 el tío Gamboín. sí me acuerdo. Sí, 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 soy de ese es, tiempo. Ya. debemos Bueno, de- tú dijiste con el ejemplo amor al prójimo. Yo toqué la actitud. ¿Qué otro tipo de ejemplo podemos guiar a nuestros hijos? En nuestro matrimonio, en Otro nuestra ejemplo, casa. otro ejemplo, yo creo que es el ejemplo primordial, es enseñarles a caminar conforme a la palabra de Dios o enseñarles el amor de Dios, Enseñanza. la enseñanza del amor Sí. del Señor, así como nos enseñó el Padre cuando nosotros venimos a Él, por medio de esa palabra que nos dejó, ¿no? Ahí descubrimos todo de que pues, la verdad sí estaba mal, la estaba regando y estaba llevando a mi familia a otro lado, bueno, a un lado que no era bueno. Ujú. Entonces yo creo que debemos de enseñarles a que escudriñen, como dice José 1:8, esa palabra, que la mediten día y noche y que no se aparten de ella. Y nosotros, ¿no? O sea, no nos debemos de apartar de su Claro. palabra. La enseñanza. Bueno, yo puse aquí otro ejemplo, servir. Creo que como padres nosotros tenemos la oportunidad de servir y a veces queremos ser servidos, que nos den a nosotros el servicio. Pero hay momentos en los cuales sí recibimos el servicio, pero creo que como papá, como líder que Dios nos ha llamado a ser, tenemos una función de servir y siento que es bien importante. Jesucristo lo vino a poner muy claro, que si quieres ser grande en el reino de Dios, necesitas servir. Él vino a lavarle los pies a los discípulos. Él vino a hacer algo que nadie en ese tiempo podía haberlo hecho. Es por eso que los discípulos se pusieron como, ¿qué estás haciendo? No puedes hacer esto. Había alguien especial para poder hacer eso. Y él vino a ponerse en rodillas y vino a lavar los pies de ellos. Y creo que es algo importante que nosotros como líderes de la casa, del hogar, del matrimonio, tenemos esa función de ejemplo de servir a nuestra familia. Escuché a una persona, no tiene mucho, hace un par de años decir, su esposa estaba embarazada y se refirió como un esclavo más. Dice, ahora tengo un esclavo más. Él está esperando que ese niño nuevo que viene a la vida de él sea un esclavo de él, que le pueda dar un beneficio. Y a veces siento que tenemos una confusión como padres de pensar que nuestros hijos vienen a servirnos a nosotros. Y yo lo he visto en una manera que nosotros como padres necesitamos poner ese ejemplo sirviendo en el hogar, que no es la función de la mamá. Yo a veces me pongo a lavar los platos en la noche y estoy ahí tratando de organizar y trato de, los fines de semana hago la función que a lo mejor yo digo, bueno, tengo tantos hijos, por ellos lo podrían hacer, pero el ejemplo de servir, estoy generando una nueva semilla dentro del corazón de mis hijos para que el día de mañana ellos lo hagan con ese mismo afecto, estar sirviendo dentro del hogar para que crezca algo dentro de ellos y cuando vayan al mundo puedan poder hacer esa función sirviendo a los demás. Pero acuérdate que lo haces por amor a quienes, por amor a tu familia, al servir. Y es lo Claro. que hizo el maestro. Yo vengo a servir, no a ser servido. Y es lo que precisamente el primer liderazgo de un líder, un pastor, debe empezar en la casa, al servir a los de su casa, como decía. Entonces, muchas veces hay muchos líderes que quieren ser servidos, que quieren que les sirvan, ¿sí? Oh, ya. Que es la atención del lugar. Y cuando ellos son, bueno, nosotros debemos de ser el ejemplo de servir, como dices tú, en el hogar, ayudando a nuestro cónyuge en lavar trastes, trapear, barrer, limpiar, hasta hacer de comer. Oh, Todo eso nosotros debemos también hacerlo porque la escritura dice que somos una misma carne, los dos. Entonces, yo debo de ser igual, o sea, debo de enseñarle a mis hijos lo que decíamos hace rato, ese amor, ese trato. Porque si yo trato bien a mi cónyuge y a mi hija o a mis hijos, yo quiero que los traten de la misma manera.
quiero que, o sea, imagínate que nosotros tratando bien a nuestros hijos y encuentren a alguien que los trate de lo peor, va a ser una desilusión para nosotros como padres. Y a lo mejor hasta va a decir en qué fallé, en qué fracasé, Ujú. ¿no? Pero esa es una decisión que ellos van a tomar. Acuérdate que tenemos un libre albedrío, tú vas a elegir. Y Ellos van a elegir el camino, con qué persona van a estar. Pero si nosotros vamos a estar dándole ese consejo, primero, acuérdate que muchas veces a ¿quién es tu amiga? Tu pareja. Es una amiga para nosotros, ¿no? Y aquella que le contamos todas lo que nos sucedió en el día, nuestros proyectos a futuro. Todo eso a veces nosotros lo contamos, no sé si tú, bueno, yo lo hago con mi esposa, yo le cuento todo. Igual ella viene y me cuenta, y yo lo que trato es igual con mi hija contarle. ¿Para qué? Para que sea como lo que te había dicho del maestro. ¿Qué hizo primero? Amigos, vengan, quiero platicar con ustedes, quiero enseñarles algo a ustedes, algo nuevo. Y precisamente nosotros es lo que debemos de hacer con nuestros hijos, hacerlos nuestros amigos, que tengan esa confianza de acercarse. Y no simplemente porque a veces ha pasado que no te dicen, los hijos no dicen por el temor, el miedo de qué van a decir nuestros padres. Ay, ya fallé yo y qué van a decir. Sino simplemente nosotros debemos de también expresarles ese sentimiento, esa confianza, de decir, tienes que confiarme, confiarte en mí, ¿no? Como nosotros podemos llegar al Padre y confiarle todo al Padre, nosotros somos bien especiales, Señor, yo confío en ti, tú sabes mi necesidad, tú sabes mi preocupación, tú sabes mi problema y me vas a ayudar la solución para poder solucionar este problema. Pero siempre y cuando confiemos en Él, le creamos a Él. yo siento que sí es importante que nosotros desarrollemos una confianza. Pero la vez pasada yo creo que tocamos ese tema y la confianza que es cuando nosotros seamos honestos, cuando nosotros aprendamos a expresar lo que nosotros vivimos como papás, lo que el esfuerzo que nos cuesta llegar a donde estemos ahora o el esfuerzo que nos cuesta al obtener las cosas que podamos tener. Yo algo que soy muy, quizás muy no lo veo de esta manera, quizás a mi punto, mi mentalidad es un poco distinta. Yo no puedo generar una amistad, sí puedo tener una amistad con mis hijos, pero no puedo ser su amigo. Yo creo que necesitamos tener una línea. Si yo me hago amigo de él, esa línea me puede llevar a más amplia, a poder aceptarle que fume, que tome, que traiga a la novia, que traiga al novio, que viva, que entre a la hora que quiere, que haga lo que quiere. Si abro esa ruta de amistad, me estoy convirtiendo a un amigo más que la vida le va a dar. Y papá nada más va a tener uno. Yo trato de mantener esa amistad, sí tengo un límite, pero no soy amigo de ellos. Y yo se los he dicho a mis hijos, no puedo ser tu amigo y no voy a ser tu amigo. Porque amigos vas a tener muchos, donde quiera que te subas y bajes, vas a tener muchos amigos en la escuela y donde quiera, pero solamente un papá. Y si no hago mi trabajo de papá, de hacerte saber lo que está mal, el amigo solapa. El amigo dice, está bien, inténtale. Bueno, pues a ver cómo te va. Sí, te puede ir mal, pero hazle la lucha. Pero el papá, nosotros como padres tenemos la función de decir, hey, si te vas por ese camino no va a tener salida. Va a llevarte hacia abajo o hacia arriba. Cualquiera de esas dos cosas. No va a haber una opción. Creo que es importante como nosotros, mi papá quiso ser amigo mío y le metí mujeres a la casa, la usé en la casa de mis padres como hotel, fumé enfrente de ellos, estuve afuera echando novio enfrente de mi madre, tomé enfrente de ellos, usé drogas enfrente de ellos. Ellos quisieron tratar de abrir la amistad para hacerme sentir que podía confiarles, pero no se dieron cuenta que yo abusé de esa confianza. Y siento yo que necesitamos tener como padres una línea de decir, hasta aquí soy papá y voy a ser papá, porque si no ejerzo mi trabajo, creo que Dios nos va a pedir cuentas de nuestros hijos.
qué tal los guiamos, qué tal los hicimos crecer en su camino, porque siento yo que en realidad sí en esta tierra soy papá, pero están prestados. Estas almas que Dios me dio a mí son prestadas, le pertenecen a Él. So, siento que no Fíjate, puedo yo tener ese camino ancho así. esa confianza que tú dices como padre o como hijo, nosotros mismos la hemos perdido con nuestro Señor. Hemos sido rebeldes ante Él. Pero a lo que vamos es que sí, está bien lo que dice tu argumento, pero ¿cuántas veces se acercó un verdadero amigo y te dijo, oye Raúl, lo que estás haciendo estás mal? Ninguno, Adrián, ninguno, Exacto, oh, porque ninguno. entonces no tuviste amigos, No hay, ¿no? es que no hay. Déjame decirte que es difícil encontrar a alguien que de verdad sea tu Exacto, amigo. Es difícil. exacto. Es difícil, sí. Yo podría decir que yo tuve amigos a los cuales yo me acerqué y yo sí les decía, estás mal, vas mal. Y lo único que esos amigos, cuando tú les decías eso, se alejaban, no, tú no eres mi amigo. Ya. Ah, bueno, no. Entonces, nosotros cuando realmente amamos, queremos a un amigo, le vamos a exhortar también. Porque acuérdate que nosotros, el verdadero amigo siempre te va a exhortar, el verdadero amigo siempre te va a decir que estamos mal, ¿no? Pero somos a los que muchas veces rechazamos. Tu amistad no me sirve. Y creo que podría decir que Jesús, que es nuestro amigo, muchas veces también venimos y le decimos las mismas palabras. No me interesas, ¿no? Y aún así Él está ahí. Nosotros, yo por ejemplo, mis amigos que tengo, yo todavía estoy para ellos. ¿Sí? Cuando están pasando por alguna aflicción, un problema, pues yo trato de hablarles y de aconsejar que realmente que verles que ellos fueron los que tuvieron el error. Pero créeme que muchos no van a aceptar ese error. Van a querer escuchar, no, tú puedes, no, tú hazlo, no, darte libertad, ¿no? Llenarte más tu ego y tu soberbia. Pero nosotros, los verdaderos amigos, siempre vamos a ver los errores y vamos a decir, no, hermano, tu amigo, tú estás mal, ¿no? No, no vas Yo por un creo que buen... sí, yo creo que sí puede llegar el momento en que nosotros podamos encontrar un amigo en una manera, Exacto, pero este amigo nos vamos a acercar por el nivel moral, por la actitud y por el ejemplo que él dé. Es la única manera que nos podamos acercar. Si, imagínate que yo tengo problemas de alcoholismo y voy y le pido al tío que le gusta los fines de semana darle. ¿Cómo va a puedo? ser igual, Exactamente, no va, puedo. no, Necesito acercarme a alguien que tenga un ejemplo y que tenga un tipo de vida de una manera diferente al mío. Yo le he dicho a mi esposa, si vamos a buscar a alguien que nos dé un consejo de matrimonio, quiero buscar a que sea mejor que exacto, yo. Y creo que sí hay manera de encontrarlo, pero nosotros como funcionando como padres, regresando al principio de papá, creo que sí es necesario que nosotros tengamos esa función de papá, que nosotros sí, porque necesitamos corregirlo. Dios nos ha dado esa función. Al igual Dios viene y nos corrige. Cuando nos adopta, Él hace una corrección en nuestra vida y hay cosas que Él no aprueba porque no es bueno para nosotros. Hay una corrección que Él hace. Siento yo que como papá necesitamos sí tener esto presente de que la función es papá y líder. Tener una amistad, es posible tener una amistad y poder de alguna manera desarrollarla con límites, ¿entiendes? Pero de alguna manera abrir el camino a que soy tu cuate, yo creo que los hijos van a poder, yo lo hice, yo transformé esa amistad o el cuate que es él que quería decir o la amiga que él quería decir. abusaste de esa Abusé confianza. exactamente, hubo ¿No? un abuso. Entonces, lo que nosotros debemos, bueno, a lo mejor sí, pero debemos que nuestros hijos, bueno, ellos tienen que tener confianza a nosotros. Como dices, sí, está bien, debemos de poner límites. Y tenemos límites, todos tenemos límites, porque nuestro padre también nos puso límites. A ver, esto lo puedes hacer,
esto no, ¿sí? Ya, Entonces, pero aún así él fue muy, muy amoroso ya, siento y que sí. que a veces él dice, ok, ya la regaste, ¿qué vas a hacer ahora? Es como si yo le dijera a Raúl, ya la regaste, ¿y ahora qué hiciste? ¿Cuál fue el siguiente paso que hiciste? Ujú. Te arrepentiste. Ya me arrepiento de lo que fui, de lo que hice, ¿no? Y precisamente nosotros como cuando a los hijos, a veces, bueno, ya lo hiciste. Ahora, ¿qué vas a hacer? Y créeme que como nosotros como padres siempre vamos a estar con ellos, hasta en esas Oh, no. malas decisiones. Perdón, eso que ni qué, eso creo que siempre lo vamos a tener. Y ¿sabes qué? Qué bueno que estamos tocando este tipo de temas porque es necesario. Creo que hay mucho, todavía hay mucha, si tú quieres, no hay transparencia dentro del matrimonio, dentro del hogar o dentro. Tratamos de pretender que todo está bien, tratamos de pretender de que tengo la mejor familia, la mejor fotografía, todos estamos bien, pero dentro del hogar es una destrucción total. Y he estado Ah, dentro de esas familias en los cuales pretenden que está todo bien, pretenden que el dinero lo transforma, lo cambia, le pone el mejor color y todo, pero en realidad a puertas cerradas sufren porque no han tenido este tipo de comunicación, este tipo de... Yo sabes lo que hago todos los viernes a las 10 de la noche, todos los viernes, y animo a los papás que nos van a poder ver y que puedan, que tengan esa comunicación consigo. Todos los viernes a las 10 de la noche nos sentamos en la mesa y por 2 horas hablamos de toda la semana. Hablamos cómo fue la escuela, cómo fue el trabajo, cómo fue la casa, qué cosas experimentamos, qué es lo que hicimos mal, qué es lo que hicimos bien, en qué cosas fallamos, en las cosas que no atendimos, pusimos atención. Hay una comunicación dentro de nosotros que creo que es importante que en una manera sea una fundación importante en la vida de un papá, la comunicación. Yo no lo vi en mi hogar, pensé que el papá se calla todo, no dice nada, sufre solo y eso y está bien. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pedir que nuestros hijos tengan esa confianza con nosotros, que tengan esa comunicación? Si nosotros no damos esa comunicación, si nosotros no expresamos, nuestros hijos no pueden venir a expresar lo que viven dentro de la vida diaria. So, siento que es algo que es comunicación, es muy importante para que esta comunicación dentro del hogar crezca y se abra un camino de una comunicación que se pueda hablar como lo que estamos hablando ahorita tú y yo. Y yo no soy tu papá, ni tú eres mi hijo, ni yo soy tu hijo, ni tú eres mi papá. O sea, es una comunicación que en realidad debe de haber dentro del hogar, pero a veces no sea porque queremos mantenerlo todo a puertas cerradas. ¿Eh? imagínate, ahora muchos cristianos también que van a una iglesia, a una congregación, aparentando lo que no son, Exactamente. lo que estamos hablando. O sea, ¿cómo estás? No, yo estoy bien. No, perfectísimo, no, yo. Pero dentro o en lo secreto estás mal. Uh -huh. Y es un miedo, un temor que no quieres decir por el qué dirán. ¿Qué van a Exactamente. decir de mí? Yo que Exact vengo todos los domingos y no falto ni un día y no fallo. ¿Qué van a decir de mí? sí. Pero aquí debe de entrar la confianza, volvemos al tema, esa confianza como de padre a hijo. Uh -huh. Cuando viene aquel matrimonio con el pastor o con el líder, estamos mal, necesitamos ayuda, pero a veces dicen, no, no puedo decirle eso porque ¿qué va a decir? Ya llevo 10 años y va a decir, no has entendido. Ajá. Entonces, Exactamente. lo que Siento que queremos es que se sientan confiados, ¿no? Tú ven porque necesitas ayuda. Y para eso Dios levanta líderes. Por eso Dios nos exact da a esas personas para que podamos ayudarlas en su problema. yeah, exactamente. Porque no podemos decir yo estoy bien cuando estoy mal. Pero ¿sabes qué? Hacemos ¿cómo se dice? Somos falsos. Sabemos cómo ser falsos. Mucho.
Sabemos cómo poder esconder el sufrimiento que llevamos dentro. Sabemos cómo esconderlo, sabemos cómo, y a veces no nos queremos dar cuenta que necesitamos ayuda de otro. Y, Porque a entra el veces orgullo. es exactamente, pero sí, porque no sabemos manejarlo, no sabemos cómo. Pensamos que, si me entiendes, el ser hombre, a veces pensamos que es el que se aguanta, el que no llora, el que no se queja, el que no dice. Y siento yo que ahí estamos dándonos, totalmente estamos equivocados. El que es hombre expresa sus sentimientos, el que es hombre habla lo que siente, el que es hombre llora, em- enseña sus emociones, el que es hombre pide ayuda. El que es hombre se humilla, sirve, ayuda, da. No es el que calla, no es el que trae los pantalones. Sí, tenemos esa confusión en nuestra mente y a veces es la cultura. Y una vez más, no te conformes a esta cultura, sé transformado por tu mente. Creo que este tema, Adrián, a lo mejor nos podemos estar aquí, ya se fue una hora sin querer queriendo y simplemente tocamos el ejemplo. Quería hablar del tiempo, cómo nosotros podemos pasar tiempo con nuestra familia, qué es lo que podemos hacer para poder tener un buen tiempo con nuestros hijos. Y otro punto que quería hablar es el afecto. A veces nosotros necesitamos poder expresar ese afecto con nuestros hijos, ese amor en frente de los demás, en donde sea, para que ellos puedan tener esa confianza. Creo que estos temas desarrollan confianza. No sé, ¿tú qué piensas? Exactamente, exactamente lo que queremos es de que tengan confianza, Exacto. de que no solamente se lo queden guardado, porque ya quedándose guardado, como dices, es como una olla express o como un volcán, se está acumulando, se está acumulando, se está acumulando. Y cuando menos los esperes, viene la explosión, Exactamente. Ya. Wow. ¿no? Lo que queremos es que ellos se sientan confiados, que los hijos, que los matrimonios se sientan confiados en acercarse en alguien maduro, en alguien espiritual realmente madura, para poder salir de esa situación. Porque Exacto. el día de mañana ellos van a ser los que van a dar esa consejería Ujú. a las personas, ¿no? Van a dar esa misma. Ay, a mí ya me pasó. Ah, pues te toca, ve, Ya. ¿no? Porque tú ya lo viviste, ¿no? Se van a sentir más Exactamente. confiados. Ah, es Exacto. que a mí ya me pasó eso. Ah, a mí también me pasó y yo lo que vimos fue la comunicación, la confianza. Y eso no solamente es en el hogar, sino también en el trabajo. O sea, todo esto nos va a llevar a muchos lados, este Oh, tema de no, yo creo que confianza. estas cosas que estamos hablando, el ejemplo, el tiempo, el afecto, todo esto que estamos tocando como nosotros como padre, la función que tenemos como líderes dentro de esto hace a que se abra la confianza en cualquier lugar. Esto no es Exacto. solamente en la casa, dentro. Ahí empezamos, pero de verdad Aquí vamos empezamos. para afuera y nosotros es donde expresamos todas estas emociones, el ejemplo, el tiempo y todo eso. Yo a veces soy muy duro con las personas que conozco a mi alrededor, amigos, si tú quieres así, con mi tiempo soy hago que el tiempo que es para mi familia es para mi familia. A muchos que yo me he dado cuenta que prefieren pasar el tiempo con los vecinos, con los amigos y todo, pero el tiempo con la familia no hay. Y yo siento, ¿cómo nosotros podemos desarrollar una familia con principios cuando no le damos el tiempo a nuestros hijos? Cuando no damos ese Nos, tiempo a nuestra esposa, cuando no damos nos ese debemos tiempo a organizar. nosotros mismos. Exactamente, a veces no sabemos cómo manejarlo y no sabemos ni siquiera qué es lo que está afectándonos en realidad. Y puede ser el deporte, puede ser una serie de televisión, puede ser no sé, hasta quizás el teléfono, quizás las redes sociales, todo eso, ¿en dónde estamos nosotros invirtiendo nuestro tiempo? Y siento que si no lo invertimos, mi esposa tiene una rutina que hasta ahora ha tenido efecto en mí, pero por mucho tiempo no lo tenía, era leer. Y nos sentábamos los días domingos y leíamos por, ella leía con los niños por unos 20 minutos, media hora, y para mí era como que no. Con el tiempo comencé a entender esa manera de pasar tiempo leyendo un libro en silencio es sano. Créeme, el silencio es sano.
A veces no sabemos la importancia del silencio y nosotros como humanos necesitamos tener ese momento porque es cuando Dios habla. Es cuando nosotros recapacitamos en las cosas que hemos estado haciendo mal, en las cosas que tenemos que cambiar. Yo a veces me salgo en la motocicleta y me voy por un rato, unos cuantos días en la motocicleta, me voy a las montañas o algo a escuchar el silencio. Quiero escuchar a Dios, quiero tener ese momento en decir, ¿qué necesito hacer como papá, como líder? ¿Qué cambios necesito hacer? Pero es importante saber cómo generar el tiempo dentro del hogar, dentro de las amistades, dentro de las redes sociales, dentro del trabajo. Muchas veces mi abuelo me decía, hijo, tú trabaja y el dinero te va a llegar. Y por muchos años pensé que era verdad, trabajar y el tiempo, ¿sabes qué? Perdí muchos cumpleaños, perdí muchos momentos que mis hijos quizás no me van a poder volver a dar por invertir mi tiempo en la manera equivocada. Muchas veces hacemos muchos sacrificios para darle lo mejor a nuestros hijos. Sacrificamos en el trabajo ese tiempo que les podemos dar, pero como dice la escritura, para todo hay un tiempo. Hay un tiempo para llorar, un tiempo para reír, Oh, claro. hay un tiempo para acercarse, hay un tiempo para todo. Y tenemos que Entonces, ser aquí lo sabios con que, ese tiempo. exacto, entonces lo que nosotros debemos de hacer es cómo vamos a utilizar ese tiempo, cómo vamos a ocupar ese tiempo. Yeah. Y sí, yo sé que a veces nuestros trabajos, nosotros que traemos el sustento, somos la cabeza del hogar, nuestro trabajo nos va a exigir tiempo. Y muchas veces nosotros decimos, tengo que trabajar porque tengo que llevar el sustento a la casa. Y es lo que nuestros hijos deben de entender también. Ah, pues mi papá trabaja para darme una mejor educación en el colegio. Mi papá trabaja para darnos una mejor estabilidad económica en el hogar. Pero también nosotros cuando tengamos ese tiempo es donde nosotros aprovechamos y hablamos. ¿Por qué? Porque nosotros lo que les estamos enseñando ahí a nuestros hijos es ser responsables. Uh-huh. Tienes que ser responsable. O sea, si yo soy responsable en mi trabajo, porque también soy responsable del hogar. Yo quiero que tú también al día de mañana seas una persona responsable, ¿no? Yo sé Y que a es veces como te digo, si nosotros no generamos ese hábito dentro del hogar, no podemos. Y créeme, yo estoy, comunicación. exactamente, y yo estoy en ese mismo bote, en el que tengo que proveer, tengo que dar, tengo que pagar, tengo que hacer todas esas cosas, pero sí necesito yo mismo ponerme un límite. Como ahorita voy a usar esto de ejemplo porque estamos aquí para aprender y para podernos ayudar. Yo dije que regresaba en 45 minutos a la casa. Ahorita ya va 1 hora y algo. Yo mismo me estoy haciendo, si tú quieres, dentro de mi mente, estoy aquí contigo. Pero en la mente de mis hijos mi papá dijo que iba por 45 minutos. Tiene que regresar a una película con nosotros. ¿Sí me entiendes? Nosotros a veces no le damos ese valor que necesita hacer. No quiero decir que esto no tenga valor, tiene, pero necesitamos ser justos con nuestro tiempo, necesitamos ser sabios con nuestro tiempo. Ya platiqué con el vecino 5 minutos, muchas gracias, nos vemos la siguiente semana o mañana, que tengas bien. ¿Por qué? Porque ese mismo tiempo lo necesita nuestra esposa, lo necesita uno de sus hijos, quizás mi mamá, quizás el amigo, el hermano, alguien más, pero si no somos sabios con ese tiempo, no podemos nosotros guiarlos con el ejemplo. Así que vamos a tener que acabar. Ya, ya. Si no la película y las palomitas y la botana ya no. ¿De qué vamos a hablar la otra semana para colgar? Pues ya lo dejamos, ¿no? Ahí ya empezamos ahí en el inicio con el tema que vayamos a desarrollar. Ya sea que sigamos con este tema y ya vemos lo del tiempo y el efecto. Y ya de ahí nos vamos a ¿Quieres que sigamos otro. con esto del tiempo, del Es que es tiempo muy de afecto? importante. O sea, Eh, fíjate, ya eh, estamos terminando con el tiempo. O sea, estamos sí, terminando con el tiempo, ¿no? El tiempo que le damos a nuestra familia, ¿no? claro. El tiempo que pues debemos darnos a nosotros mismos. Y ese era un tema también muy, 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 muy interesante, ¿no? Dejémoslo así, Porque entonces créeme, regresamos con eso. sí, porque créeme que muchas personas, fíjate, muchas personas, más bien, escucha, le dan mucho tiempo a la congregación Oh, que
a la familia. Oh, ya. Entonces, aquí es primero, volvemos al tema, la familia. Dale tiempo. Pero fíjate ahí, no, y no quiero cortarte, pero la familia es parte de la congregación. ¿Por qué no le damos ese tiempo a Exacto. la familia? Por eso, exactamente. Entonces, a los que están dentro de nuestro hogar, a veces, no, ya me voy porque ya se me hizo tarde y tengo que estar a la congregación de la iglesia. ¿A qué horas llegas? No sé, no tengo hora, pero ahí nos vemos al rato. Y uno Exacto. dice, pero pues, yo quiero estar contigo Ya. o con ustedes. No, es que es primero allá, pero estás descuidando el tiempo familiar, el tiempo de la familia, así como nos mandó el Señor que estuviéramos. Sí, yo entiendo que hay que estar allá, pero pues hay que ponerlo en balance, ¿no? O sea, vamos a Exactamente. darle tiempo acá y tiempo acá. Seguimos entonces con el tiempo. Vamos a hablar del tiempo y el afecto. Perfecto. Me Exacto. gusta la idea. Seguimos con eso, ¿no? Pues Dale. despídenos, hermano, y ya nos veremos el próximo jueves, si Dios lo permite, igual a las 9, aquí en Perfecto. México, y Perfecto, 8 así lo allá. hacemos. Exactamente. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por lo grande y poderoso y maravilloso que eres. Padre, te damos gracias, como dice tu palabra, que vengamos, que nos animemos uno con los otros, que el metal afila el metal, que nosotros mismos saquemos filo entre nosotros. Te doy gracias por este momento que pusiste en nuestras manos, ese tiempo que lo vamos a utilizar sabiamente. Te damos gracias por la oportunidad de vernos aquí la siguiente semana. Gracias por tu sabiduría y por este momento que estamos aprendiendo cómo manejar y cómo guiar a nuestra familia, cómo ser buenos líderes. Y vamos a poner en función lo que hablemos aquí. En esta semana quiero que Adrián y los que nos están viendo, que guíen a la familia con el ejemplo. Qué tipo de actitud, qué tipo de servicio, de servir, de dar, puede generar dentro del hogar, con la esposa, con los hijos, porque es importante empezar dentro de nuestro hogar. Gracias por esta oportunidad. En nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Sale, Amén. brother. Cuídate, bendiciones, abrazos Hablamos. desde México a Gracias. Canadá y nos vemos el próximo jueves. Perfecto. Así le hacemos. Ah, Órale, pues. bueno. Igual. Cuídate, Dale. bendiciones.